cuestiona a su madre porque solo quiere saber por qué su padre lo abandonó. ¿Qué hay detrás de este abandono? Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Luis y doña Silvana, bienvenidos ambos. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. ¿Quién lo trae por acá? ¿Cuál es su caso? Quiero que mi mamá cobre la pensión que Emilio, mi papá, me debe, o sea, le debe a mi hermana y a mí, ya que en este momento me encuentro estudiando, no estoy trabajando y en mi casa igual estamos con problemas económicos. ¿Y esta pensión está fijada por un tribunal? Sí, mi mamá esa cosa. ¿Sí? ¿Lo demandó en algún minuto? ¿Cuándo lo demandó? Luis tenía, en todo caso, buenas tardes, mucho gusto. Tardes. Igualmente. Luis tenía 3 meses cuando fue la primera demanda. O sea, hace 21 años Bastante atrás. tiempo. Después ya volvimos, íbamos todos y ya definitivamente no conseguí nada con él. ¿Nunca pagó? Habrá pagado, no sé, 3 cuotas, 3 pensiones y nunca pude conseguir. Son 2 hijos con él. Sí. Y después demandé al abuelo de Luis, el papá de Emilio. Ellos sí también me pagaron también unas 3 ocasiones. Y también. ¿Cuánto es la pensión que le fijaron al papá? Al principio a Emilio le cobraban 30.000 pesos. Después se hizo un reajuste de 35.000 pesos al abuelo. Y ahí a la fecha, nada. ¿Y usted utilizó alguno de los medios de premio de la ley? ¿Pidió reclusión, Sí, detención? a los dos, cosas? tanto a Emilio como a Moisés, que es el abuelo. Y al abuelo se lo llevaron preso. Ah, tuvo reclusión. Sí. Y aún así no pagaron. No, ahí, si no mal me equivoco, ahí le pidieron que pagaran que sea un monto para hacer que saliera. Sí, antes hacían un abono y podían recuperar la libertad. Salir, sí. Y eso hizo seguramente. Y eso hizo. Pero después de eso tuve unas llamadas muy incómodas. ¿De qué? De ellos, sobre todo de la abuela de Luis. Me imagino que tampoco hay relación entonces con este caballero. No, la última relación fue cuando ya los había demandado, que querían una relación con Luis, con Crina, que eso sería como entre los 9 y 10 años, que fueron al cumpleaños de Crina y todo. Tuvo visita en Navidad. Su otra hija. Sí, Crina era de su cumpleaños en noviembre y ellos también fueron en diciembre y en enero una ocasión. Al final fueron como 3 veces a la casa. Y también le prometieron el cielo, el mar y la tierra, que iban a ir a jugar, que a ellos donde viven hay cancha, todo, y el caballero era bueno para la pelota, jugar y todo, que iban a llevar a Luis, que la Crina también, pero ninguna de esas cosas cumplieron. ¿Y la historia de ustedes estuvo casada con él, fue conviviente? Pololeamos, los casamos por las 2 leyes, como se dice. ¿Casada? Sí, con fiesta, todo lo que... Así que, y él un día simplemente ya... O sea, ¿y sigue actualmente casada con él? No, me divorcié. ¿Se divorció? ¿Cuándo se divorció? El 2011. ¿Y ahí apareció? Es que ahí llamé al don Moisés, le insistí, porque en ese momento yo necesitaba hacer el divorcio. Hubo un asunto familiar en mi casa, mis 2 papás, mi papá dueño de la casa donde vivimos, donde he vivido toda mi vida, y Luis y Crina también. Ya. Justo en el terremoto, los días después del terremoto, mi papá falleció. Y ellos estaban en un comité de mejoramiento de la vivienda, a donde Serviu le indicaba que si tú eras dueño de un terreno, ellos te construían la casa. Y ya la casa donde estábamos ya estaba la madera, era de madera, mitad ladrillo. Habían estos bicharracos que se comen la madera y mi papi no quería pasar por eso. Así que se inscribió y estábamos todo bien. Pero pasó el terremoto y como era el dueño, él salía como propietario de la casa, no se podía seguir con el proyecto. Así que nosotros con mis 2 hermanas, somos 3 hermanas, decidimos las 3 cederle nuestras partes a mi mamá para que mi mamá siguiera con su proyecto porque ella estaba
empecinada, que quería seguir el proyecto por mi papá, a pesar de fallecimiento. Ya. Así que tuve que comenzarlo a buscarlo, a esto. Y Para poder hacer la sesión de la derecho. sesión de derecho y que él me firmara el acuerdo de derecho y el acuerdo de divorcio y la sesión de derecho. Y ahí llegaron a un acuerdo. Sí, pero igual ahí con un engañito y con eso fue, porque yo Engañito. contraté a un abogado para el divorcio. Y el abogado me decía, insístele que sí, que te firme todo y dile que tú no lo vas a molestar más con la pensión. Ah. Y apareció altero, porque en ese momento don Moisés era el que pagaba la pensión. Así que ya, tú fírmame esto, todo, y así no me molestáis más a mi papá y no me molestáis más a mí. El feliz, po. Obviamente el abogado a mí me explicó que eso no funciona. Porque No. yo no tengo derecho a quitarles el derecho a mi hijo de su pensión. Hay una disposición legal que establece que los alimentos son irrenunciables. Exacto. Por lo tanto, podemos firmar un documento que diga jamás te voy a cobrar Y alimentos, no va me a ser comprometo a no válido. cobrarte alimentos y no tiene ningún Una validez. valor porque hay una disposición legal que dice que los alimentos son irrenunciables. Por eso los pudo cobrar. Y lamentable porque lo que usted está diciendo, además contando respecto a la autorización que necesitaba de él, es porque la mujer casada en sociedad conyugal sigue siendo considerada incapaz relativa Era para de nuestra no legislación poder uno- hasta el día de hoy. Sí, y no poder uno Disponer de lo administrar suyo. sus cosas. Y yo necesitaba eso porque era injusto también por esa ley de que mi mamá no pudiera tener sus cosas. Así que ya lo enganché con eso, aparecieron todos, firmamos todo. Y ya me dijo, ya fírmame. No, espérate, le dije. Cuando aparezca el papel de divorcio, donde ya no tenga nada que ver, te firmo lo que quieras. Nunca apareció, nunca me llamó, listo. Y ahí fue en el 2011, si no más me equivoco, a donde fue la última vez que yo lo vi. Pero Y por eso esa después ocasión. demandó entonces al padre de él. No, antes de. Ya lo había demandé. demandado. Sí, porque Moisés, el papá de Emilio, era el que estaba pagando la pensión. La deuda se ha ido acumulando, tanto sí. en la causa que tiene el padre como en la causa que Como tiene el abuelo. Sí. El abuelo, según la última liquidación de julio del 2013, o sea, es bien antigua, 1.003.000 pesos. A hoy, si estos son un año, deben ser unos 5 o 7 millones, ¿no? Más o menos, sí. Y la de él, la última liquidación que tenemos acá, es más antigua, obviamente, del 2008. En el 2008 el padre debía 3.644.142 pesos. O sea, entre los dos debe tener fácil más de 10 millones de pesos. 10, 15 millones de pesos. Y no han pagado nunca más. Nada. La última respuesta cuando él dejó de pagar, que fue en enero del 2010, yo lo llamé porque estábamos en ese momento estábamos de bien, ellos habían ido a la casa, los niños, todo. Y le dije, don Moisés, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no ha depositado? Porque yo también tenía los gastos con los chicos. No, me dijo, nosotros no merecimos también vacaciones, me dijo. Y no somos millonarios para mantenerte. Y la cuenta que tenía no permite mantener a nadie. A nadie. Eran 35, en ese momento 35.000 pesos para 2 niños. ¿Y con usted no ha tenido ningún contacto más? Que La familia de su padre, su con abuelo, mi- su abuela. Con mi abuelo en el 2021. Hace poquito. Sí, nos juntamos en Calicanto. ¿Y qué dijo? ¿Dijo algo? ¿Dio alguna explicación? ¿Le preguntó a hablábamos. usted qué pasaba? Hablamos un poquito, pero siempre como yo le pregunto de Emilio, como que no sé, es raro que no sepa de él, pues. Siempre como que la excusa que no sabemos de él, y esas cosas. Pues. Y yo no me encuentro raro que cómo no va a saber de él. No sabía nada. No, nada. Igual pues, me acuerdo yo cuando vino mi abuela y mi abuelo, fue como después de Navidad, y yo le pregunté si sabía algo de él, pues. Y ellos dos se miraron a la cara y se quedaron callados. Y igual, pues, un chico igual se pregunta cosas. ¿Cómo qué? Igual, pues, yo siempre me preguntó, ahora tengo 22, ¿por qué mi papá se fue? Pues? O sea, Emilio se fue. ¿Por qué me dejaron solo? No se sabe si este señor reanudó la vida, si tiene otra pareja, si está viviendo acá, afuera. Por lo que sé yo, como tengo media hermana por parte de él, creo que está en Chillán. O si no, de estar con un abuelo acá en Santiago.
Y esas hermanas que tiene por parte de él no las conoce tampoco. Sí, estuvieron viviendo con él un tiempo. No sé si le habrán demandado por pensión, pero estuvieron viviendo con él un tiempo. O sea, hay más hijos, pero también poco vive con las mamás de esos hijos, están separados Sí, también. ¿Y sabe si son menores que usted, mayores que usted? Son menores, son chicas. O sea, debe haber pensión de alimentos, seguramente. Sí. Yo conozco hay 3 en Chillán y una que vive en Santiago, que la conozco en persona. Que también es media hermana mía. 4, Sí, más usted 5, sí, más mi otra hermana. 6, Y creo que hay alguno por ahí. 7. Yo creo que 8 porque, Ocho. por lo que sé yo que están esperando un niño. Yo creo que 8 porque, Ocho. por lo que sé yo que están esperando un niño. Y ya tenían como 6, 7 meses, por lo que me contó mi media hermana. 8 hijos. Son Y aparentemente no ve a ninguno, no tiene contacto con ninguno, no paga pensión de alimentos por ninguno. No. Y la pensión de alimentos que tiene fijada para los hijos que tuvo con su madre, doña Silvana, es de 30.000 pesos y tampoco la paga. Nuestro periodista Gustavo Luis fue en búsqueda de este señor. Veamos cómo les fue. Carmen Gloria, nuestro equipo nuevamente está en terreno. Como ven, un día bastante lluvioso esta vez, pero esto no impide que nosotros sigamos en acción. Y es que desde que recibimos esta historia nos pusimos de inmediato a trabajar para encontrar el paradero del padre de Luis. Consultamos varias fuentes de información, conseguimos algunos teléfonos, sin embargo no hubo respuesta. Pero como ustedes pueden ver y gracias a la investigación de nuestro equipo dimos con una dirección donde vivirían los abuelos de Luis, pero también estaría, según lo que nos cuentan, su padre. Nosotros salimos temprano del canal hasta este lugar aquí en la comuna de Lampa, precisamente a la casa que ven ustedes a mis espaldas. Lamentablemente golpeamos durante varios minutos y nadie nos abrió la puerta. Conversamos con algunos de los vecinos que viven por este sector, quienes afirman que efectivamente aquí viven los abuelos de Luis junto a 2 de sus hijos. Intentamos conversar, pero no recibimos respuesta. No hubo intención de poder conversar con nosotros. Nosotros seguiremos trabajando para poder encontrar al padre de Luis y exigirle una respuesta. En la dirección más inmediata que se pudo encontrar, no abrió nadie. Pero los vecinos, era importante, decía Gustavo en la nota, que los vecinos dicen que ahí vive el abuelo con Sí. 2 hijos. ¿Cuántos hijos tiene este caballero? Emilio son 4 hermanos. Ah, puede ser cualquiera, Sí. cualquiera de ellos 4. Tiene la mayor, que es Jessica, después viene Emilio y después vienen 2 más. En total son 4 hermanos. De los 4 hay una mujer, Sí, 3 hombres. sí. Ya, puede ser cualquiera de ellos 3, no necesariamente va a estar ahí. No, yo por lo último Don que Emilio. supe, el tercero se había ido de ahí. El hermano, el que viene después de Emilio, se había ido de ahí. Así que aquí en este momento yo igual, yo le pregunto a Luis, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque estamos aquí delante de la señorita. ¿Qué es lo que me quieres pedir? Primero, saber la verdad, pues, porque se fue. Más la pensión. Creo que hay más de eso. Voy a pedir a nuestra psicóloga que se sume también a la conversación. Don Luis, es súper natural y humano querer entender. Todos los que hemos pasado por ahí sabemos que necesitamos saber por qué. Todos. Todos. Porque es natural. Porque cuesta digerirlo. Porque es difícil de entender que el ser que nos debe protección, que nos debe cuidado, la persona que debiera ser quien más nos quiera, quien más nos cuide, nos olvida, nos abandona. Y eso duele profundamente y duele siempre.
y uno necesita respuestas. Y hay una etapa en la vida en que uno pone todo su empeño en escuchar una respuesta. Y la busca, la quiere, la sueña. Sí, yo desde chiquitito. Y no como consuelo, sino que simplemente como explicación. No solamente le pasa a usted, nos ha pasado a todos los que hemos pasado por ahí. Y es en una etapa de la vida. Hay información que uno digiere, hay conclusiones que uno saca y después se puede seguir con esa dura realidad, pero se puede seguir. Por eso te hice entrar, porque cuando hablamos de pensión de alimentos, hablamos de números, de deudas, de medidas de apremio, de procedimientos judiciales. Y pocas veces se repara en el dolor y el desgarro que ello significa o que hay detrás de esa deuda de pensión de alimentos. Porque es muy, muy común, muy habitual que detrás de esa deuda de pensión de alimentos hay lejanía, hay olvido, hay falta de cercanía, de esa relación que uno dice que pareciera natural y obvia, ¿no? Hay abandono. Y el abandono duele. Pero tal como dices tú, este simbolismo que es la pensión de alimentos, que es el cuidado. Básicamente tú eres la persona que debería cuidarme, protegerme y eso se refleja simplemente en esto. Lamentablemente hay veces que las respuestas no vienen de la persona a la que esperamos que nos responda. Hay veces que uno quiere la palabra, quiere la explicación y esa persona no te la va a dar. Y cuando eso pasa y las personas la buscan, finalmente se terminan respondiendo a sí mismos. Yo creo que lo que está explicando Carmen Gloria tan desde la emoción, tan desde lo vivido, tiene que ver con eso, con que llega un momento en que hay que dejar de buscar respuestas en otros y encontrarla en uno mismo. Encontrar que lamentablemente esa persona que nos debería haber cuidado, que te debería haber protegido, que debería haber estado, no estuvo y la respuesta simplemente la tienes tú. No está. Pero hay más acá. Acá hay mucho más. Y esta historia ellos han contado la mitad de la historia de esta familia. No, yo quería responder a lo que decía él. Sé que habíamos conversado el tema. Yo demandé, puse esto, tiempo en el juzgado, tiempo en el banco, todo para ir presionando tanto a tu papá como a tu abuelo. Pero en un momento yo también me cansé, Luis. Quizás esa parte yo no te lo he dicho o quizás no. Yo me cansé de las humillaciones que me hizo tu papá, que me hizo tu abuelo, que te hizo tu abuela. Y también llegó un momento que también los ha afectado a ustedes. Que ustedes no eran su nieto, que no eran tu hijo, me lo negaron. Y yo también dije, basta, basta, yo ya me aburrí y me cansé. Yo no quería seguir recibiendo más humillaciones de ellos. Y tú sabes, con la crianza que nos dio mi mami y mi papi, yo fui siempre lo más responsable contigo y con tu hermana. He estado ahí a los dos, les he dado lo más. He trabajado, he estado en varios trabajos. Y ahí dándole. Y también los compensado. Ya, un mes, ya, le falta algo a la Crisna, el otro mes le falta algo a Luis. Y todos ahí íbamos a comprar, ellos conocieron todos los lados de mis trabajos. Y ya comprábamos, lo íbamos a comer, íbamos al cine, lo pasábamos bien. Y también como mamá, esa culpabilidad de tú estar trabajando y no estar el tiempo con ustedes dos. Y así que salíamos, trataba de compensar eso, pero también no yo seguía. Yo les tenía un cartelito en el refrigerador de lunes a domingo, Crisna, Luis, ya Crisna hace esto, Luis hace este otro y así. Responsabilidades. Sí. Y hasta ¿Sabe lo que el día de pasa, doña Silvana? Que yo agradezco esta instancia porque estamos hablando de un problema que es tan común en nuestro país, que para la pandemia nos pegó en la cara a todos, que era la realidad de miles, de millones de mujeres en nuestro país que crían solas a sus hijos sin apoyo de los padres.
Y hay unas víctimas a veces invisibilizadas, que son por un lado los hijos, que es lo que estábamos analizando con Pamela, y por otro lado las mamás, que tienen que esforzarse el doble, dedicarse el doble y hacer lo imposible por sacar adelante a sus hijos. Yo fui papá Y y mamá. como, sí, y como mamá, nos toca muchas veces mordernos la lengua, o les tocó a las mamás, y esperar los tiempos, y tratar de entender los tiempos. Pero se les pide que tengan una habilidad casi que natural, cuando eso requiere un apoyo, como lo que podemos hacer acá y conversarlo con Pamela. ¿Por qué morderse la lengua? Porque también, así como dije que es natural que duela el abandono y el olvido del padre, también es natural que las madres tengamos rabia, enojo, que encontremos que la situación es injusta, que nos sobrepase, que nos frustre. Por supuesto que es natural. Pero tenemos que mordernos la lengua. ¿En qué sentido? Que hay que esperar que los tiempos de nuestros hijos. Cuando un padre desaparece de la vida de un hijo, se lo digo por experiencia propia, es tal el dolor que produce que opera el imaginativo para apaciguar el dolor. Y ese imaginativo dice, es que quizás me buscó y no me encuentra. Es que quizás no lo dejan llamarme. Es que quizás no sabe dónde estoy. Porque sigue siendo, en la mente de nuestra niñez, un superhéroe. Porque sigue siendo, en la mente de nuestra niñez, un superhéroe. Sigue siendo ese personaje al que queremos admirar, al que queremos querer con toda nuestra fuerza. Y uno empieza a crecer, uno empieza a madurar. Y hay una etapa en la vida, que es la que está pasando hoy día su hijo Luis, en que uno quiere buscarlo, en que uno quiere encontrarlo, en que uno quiere preguntarle. Pero después viene la adultez. Y uno se da cuenta que en realidad a lo mejor no quiere ser encontrado, que él tampoco ha hecho nada por buscarme, que él tampoco ha hecho nada por ayudarme, por cumplir con el rol que tenía que cumplir. Y ahí recién, se lo juro porque a mí me pasó tal cual, ahí recién uno dice, wow, qué injusta he sido con mi madre, que ha hecho un esfuerzo sobremayor, que se ha sacado la mugre, y yo perdiendo el tiempo buscando a alguien que no quiere que lo encuentre. Es un proceso. Yo sé que en estos momentos, yo, disculpando, me saqué la mugre por los dos. Me saqué la mugre por los dos. Trabajé todo, traté de... Igual la figura de papá en ese momento lo representó mi papá, que adoraba. El Luis se llama Luis. ¿Me puedo por mi papá. mostrar una fotito? ¿Sí? Muéstrame la foto que quieres. Permiso. Este es el abuelo materno, Sí. Ahí estamos el en la papá de playa. doña Silvana. Sí, ahí estamos en la playa. ¿Y ese es usted, chiquitito? Sí, soy yo. Qué lindo se ve. ¿Puedo mostrar la foto? Sí, bueno. Para que la vean, que no siga. Es que es muy linda la foto. Abuelo con el papá, con el hijo. Sí, como le digo, mi papá fue su papá. Lástima que mi papá falleció cuando yo tenía 9 años, 10 años, con Krishna. Y él sabe de que nosotros la hemos pasado tanto, también mal, cosas. Pero, don Luis, esto es un regalo de la vida. A todos los hijos que los padres nos han olvidado, hay alguien que nos ha querido el doble. Y acá hay un abuelo. En el caso mío, un tío. Y en el caso de muchísima gente, hay a veces un amigo, un hermano. Hay alguien. Por cada papá cobarde que abandona un hijo, hay otro valiente que asume otros que no son ni de él. Siéntase privilegiado de haber tenido a este abuelo. Y desahogue la pena que tiene. Les juro que lo entiendo perfecto. Uno necesita un periodo de la vida en que tiene que llorar y patear ese luto. Y después la vida continúa. Sí, porque yo igual quiero saber la verdad y vivir tranquilo. Ya dejar eso atrás, po. Porque igual Su verdad 2010, es la que lo va a dejar falleció. tranquilo a usted. Pero de una vieja
Yo le digo que no hay ninguna razón que para uno sea válida. Solo sirve para hacer el contexto. No hay nada que lo vaya a dejar conforme. Sí, Es solamente saber y cerrar el ciclo. desde chiquitito igual. Pamela, tú eres la experta en el área. Quiero retomar lo que tú dijiste, ¿eh? Por cada papá cobarde hay alguien que está. Hay alguien que te quiere porque sí. Y por cada papá cobarde hay una supermamá. Hay una mamá que para que se dé esto, como dice Carmen Gloria, se tiene que haber tragado la rabia. Tiene que no haber contado lo que no correspondía contar. Tiene que haber protegido al punto que esa fantasía de la que habla Carmen Gloria de a lo mejor algo pasa, a lo mejor hay una explicación, se mantenga. Porque de lo contrario, esta mamá habría inculcado algo, habría puesto una imagen. Pero cuando no está, cuando son esas mamás de verdad, valientes, fuertes, que aman con coraje, como se ama de verdad, son mamás que crían hijos que tienen que darse cuenta solos y que tienen que pasar por ese proceso de duelo en donde, como dice Carmen Gloria, se llora, se pasa mal, se descubre que esta fantasía y este mundo mágico que tu mamá te generó sin darte información negativa, se empieza a desarmar y empiezas a ver la verdad. ¿Por qué valoro a esas mamás? Porque tal como dice Carmen Gloria, muchas veces nos quedamos con la idea de este papá que abandona, pero no de esta mamá que las hace todas, en silencio, porque muchas veces lo hacen con una dignidad silenciosa tan respetuosa de sus hijos, que yo he escuchado que dicen incluso cosas como, sea como seas tu papá. No lo conoces, pero es tu papá. No hables así porque es tu papá. Y mantienen esta imagen hasta que el hijo crece y descubre, Luis, tienes una súper mamá. Acá no ha salido parte de la historia, pero esta súper mamá, como dice ella, ha trabajado de todo. Ha sido guardia de seguridad, ha trabajado en hoteles, ha trabajado haciendo lo que sea. Y son dos. Y la hermana de Luis tiene un problema cognitivo, que ellos me permitieron contarlo. Y esta mamá se ha encargado, como ninguna, que vaya a colegios especiales, que saque el 4 medio laboral, que hoy en día esté formándose para tener un oficio, porque su objetivo en la vida es que ella logre arreglársela sola cuando esta mamá no esté. Se encarga de que Luis estudie y se dedique a sus estudios. Se encarga de una mamá que está con Alzheimer. En la misma semana vivió el diagnóstico, que hoy está bien, por eso lo contamos, de su hija en que tuvo leucemia. Falleció su hermana y su mamá estuvo hospitalizada. Y ella se echó todo esto al hombro y protegió a Luis. Y lo cuidó para que él siguiera estudiando, para que siguiera funcionando. Y no lo cuentan. Algo tienen estas mamás súper poderosas que hacen todo eso en silencio. Porque lo hacen por los otros, no por ellas. Lo decía Luisa, yo por eso desde tuve, ya no me quise preocupar de pensión de nada, ya, yo lo asumí. Y también quiero que Luis entienda también, era para protegerlo a ustedes. No, Porque no sé. yo, como te dije, recibí muchas humillaciones de ellos. Y yo dije, ya, como sea, y yo me la también puedo. está que muchas mamás sienten la sensación de que están perdiendo el tiempo, porque van al tribunal, con el poco tiempo que tienen, con los pocos recursos que hay, pierden un tiempo muy valioso en estos trámites que finalmente no ha obtenido ningún resultado. Durante 20 años no ha habido ningún resultado. Entonces, claro, entre preocuparse de la familia, de los hijos, de parar la olla, de sobrevivir, y ir a golpear una puerta que uno golpea una y otra vez sin ningún resultado, No más. no más. Y se dedicó todo este tiempo a trabajar, a sacarlos adelante. A veces, Luis, uno busca
respuestas donde no las va a encontrar. Y busca respuestas sin ver lo que tiene al lado. Yo amo tanto a tu hermana como a ti. Yo me he sacado la mugre por ustedes dos. Quizá en un momento soy pesada, mamá exigente. Toda buena mamá en algún minuto es muy estresada. Así que, no sé, si hay demanda, seguimos. Y yo te apoyo y lo que tenga que hacer, lo hacemos. Y yo, como siempre he dicho, el peor trámite que nunca se hace. Él un día estuvo en la casa, un día domingo, estábamos los 4 almorzando en mi casa de mis papás, y el otro día tenía que volver, tenía que pasarme plata. Y el típico chiste, voy a comprar cigarros, y nunca volvió. Yo ya en ese momento, ya da rabia, porque yo tampoco... ¿Cuánto tiempo alcanzaron a vivir juntos? 3 años. Poquito. Yo también tengo rabia, Luis, también en ese momento yo también la pasé mal. Yo necesitaba respuestas también, porque él nunca me dio una respuesta a mí de por qué se mandó a cambiar. ¿Por qué hizo eso con niños chicos? Yo a tu papá yo no le puse una pistola en la cabeza para que se casara conmigo. Él solito fue a buscar la hora, listo, ya los casamos tal fecha, listo. Y yo, enamorada. Tenemos un audio de otra persona que fue pareja de su padre, que también quiso contarnos su experiencia con él. Doña Daniela, escuchémosla. Hola, buenas tardes. Yo soy una de las ex parejas de Emilio. Yo lo conocí en el año 2005, creo, y tengo 3 hijas con él. En el año 2016 yo me separé de él. Me vine a vivir a Chillán, con donde tengo mi familia, y yo lo demandé a él por pensión alimenticia en el 2017. De lo que él no ha cumplido nunca en pagar todo el total de la pensión. A la fecha, ya ahora 2024, me da alrededor de 8 o 9 millones porque logré retenerle algo de lo que tenía en la AFP, o si no, no hubiera recibido nada. Y es un padre ausente, no tiene ningún contacto con su hija, ni con la mía ni con la de los demás. Siempre preocupado de la apariencia de él, de que a él no le falte nada, pero no se preocupa de su hijo, de ninguno. De que si le falta un plato de comida, que si necesita algún, no sé, un par de zapatillas, algo, nada. Yo el tiempo que estuve con él, yo a él lo conocí cuando yo tenía 18 años y él 31, 32, no recuerdo muy bien. Estuve 11 años con él, que en esos 11 años mi vida fue un infierno porque vivíamos de llegada en la casa de los papás, en una pieza de 3x3. Él no trabajaba nunca, trabajaba 3 meses y descansaba 6. Esa era la rutina diaria en todos esos 11 años con los cuales estuve viviendo con él. Me daba muy mala vida, me maltrató física y psicológicamente, por lo que yo decidí irme de la casa y decir chao a todo ese mundo que estaba pasando tan mal con él y irme a Chillán y estar con mi familia. Empezar de cero, yo me fui con mis puros bolsos, yo no me llevé nada de la casa. Y él, cero aporte, cero aporte. Ni emocionalmente con su hija, si las vio crecer. Bueno, la más chica tenía 4 años cuando yo me vine, pero con las demás, pues, él nunca ha sido un padre presente, nunca. Ni siquiera cuando estuvimos viviendo con él, nada. Tenemos harta información ahí. En tribunales a veces en algunos casos se habla de informes psicológicos incluso de personas que han fallecido. Y eso se hace en razón de antecedentes que se logran recopilar de la conducta de las personas. Sí. Aquí tenemos una conducta reiterativa, por lo menos en 2 situaciones. Una es la relación que tuvo con usted, 2 hijos, que los deja muy pequeños, que hay una pensión de alimentos que nunca cumplió y una relación con los hijos que nunca existió. Nunca ha demostrado ni menor interés por relacionarse, comunicarse con los hijos, más allá de pagar la pensión de alimentos, que insisto, porque no es un dato menor, es una pensión de alimentos
ínfimas, son 30.000 pesos. No es que está pagando 200 el pobre caballero, 30.000 pesos y no los paga y no los ve a los hijos. Segunda relación, donde hay 3 hijos que no paga la pensión de alimentos, que no se relaciona con los hijos y que no tiene ningún contacto con los hijos. Y agrega otro datito, que no Muy es menor. importante. Este que se preocupa mucho de él, de las apariencias. Y hay una parte Y la violencia también, que no es que menor. esta mamá no relata con detalles, pero que también coincide. Un hombre devaluador de las mujeres, con problemas del impulso, pero que socialmente se ve muy bien, que se preocupa solo de él y que probablemente no genera relaciones profundas, estables, duraderas con nadie. A mí no me sorprendería, por los antecedentes que tenemos, llegué acá solamente en base a los relatos que tenemos, que tal como dice Luis, haya más hijos, haya más formas de vivir así. Por lo general, también hay un aprovechamiento, en muchos de estos casos, de los padres de él, en donde al parecer él siempre vuelve a la casa de los papás para que lo cuiden, lo mantengan, lo protejan, pero él sigue su vida pendiente de él. Quiero interrumpirte porque aquí hay un punto súper importante, don Luis. Usted está sacando la conclusión, al igual que nosotros, me imagino, que la actitud de él con usted no tiene que ver en algo Con el hijo. que pasó con ustedes, no tiene que ver en la relación con su madre, no tiene que ver en algo que usted hizo o no hizo, sino que estamos presumiendo, dadas los informes, dadas las circunstancias y los hechos, que hay una conducta en él que es propia y que es su forma de ver la vida y enfrentarse a la vida irresponsable, desapegado. ¿Está siguiendo? Sí. Le está dando... Me estoy dando cuenta cómo es. Porque uno puede leer ahí una respuesta. No es, ahí está la respuesta de por qué no lo llama, por qué no paga la pensión, por qué no tiene contacto con usted. Porque él es así con todos y con todo. Y esa es la clave. Luis, él no, al parecer, no estamos hablando de que él te abandonó a ti. Estamos hablando de que él es un padre que no se hace cargo. Es un padre que abandona. Es un padre que no forja lazos. No es padre. Es una persona Que no es padre. que no, No es sabe ser padre, que no sabe. Entonces no es contigo, no es con tu hermana. Es o a una persona a la que... Hay un dicho súper chileno que yo creo que es de esas personas a la que uno no le puede pedir peras al olmo. De eso estamos hablando acá. No es que tu mamá haya hecho algo, no es que tú hayas hecho algo. Probablemente con cualquier tipo de relación y teniendo más hijos funciona exactamente igual. Y creo que eso es súper clave, porque eso sí da una respuesta. Y yo creo que eso es lo que Carmen Gloria está tratando de mostrarte. Acá hay una respuesta. No es que te abandonó solo a ti. Él no sabe hacerse cargo. Él no sabe ser papá. No lo ha sido con nadie más. Por lo menos hasta donde sabemos. Y eso marca una gran diferencia, porque permite que dejes de pedir algo que a lo mejor no va a llegar nunca. Una relación que a lo mejor no se va a construir nunca. Y eso hace que esa fantasía de acá tiene que haber algo, ya la encontraste. Es eso. Por lo menos, por lo que sabemos acá, es una forma de personalidad que él tiene y que nada tiene que ver contigo. Porque tú has sido criado de una manera totalmente distinta. En una familia con valores, estructurada, organizada, en donde la responsabilidad es primero. Y increíblemente, lo más probable es que estos hijos que está construyendo esta mamá sean todo lo contrario. Trabajadores, responsables, estables. Porque se aprende del ejemplo de esta mamá que se las pudo. Muchas gracias, Pamela. Vamos a la pizarra para hacer un pequeño análisis de las dos causas que existen. Vamos a hacer un comparativo. Tenemos a
El padre, que fue el primer sentenciado a pagar alimentos, don Emilio. El abuelo, don Moisés. Al abuelo, aquí vamos a ponerle abuelo, se le condenó a pagar 35.000 pesos. Al padre, 30.000 pesos. Ambos tienen deuda. El padre tiene una deuda al año 2013 de cerca de 1 millón de pesos. El abuelo, al año 2008, debe 3 millones de pesos. Esta es la situación actual. Estas son las dos causas que tienen ustedes. Apremios se han pedido acá. Y por eso hubo un pequeño abono. Por eso la deuda no está más grande, a raíz de ese apremio. Acá no se ha pedido nada. Se las ha llevado limpiecita, livianita. No ha recibido ninguna condena, ninguna pena, ningún agravio por no cumplir con la pensión de alimentos. Y la causa, como es del año 2006, si no me equivoco, 2006, se encuentra archivada. Porque a su madre le han recomendado mover esta causa, hacer gestiones en esta causa, porque este caballero parece inubicable, no está, no hay dónde encontrarlo, desaparecido. Sin embargo, estamos hablando acá de un abuelo y los tribunales y nuestra ley es más benevolente cuando es un abuelo el que debe pensión de alimentos, en razón de que sabemos que en nuestro país las pensiones son bajísimas y con suerte les alcanza para sobrevivir ellos. No así cuando se trata del padre. Cuando es el padre, las medidas en los tribunales, la postura del tribunal frente al deudor es bastante más agresiva. Pero esta causa está archivada. ¿Cuál es la recomendación que yo le hago? Desarchive esta causa y empiece a pedir acá medidas de apremio. ¿Por qué? Porque Daniela, el contacto telefónico, la llamada que nos envió, el audio que nos envió, dice que acá logró el retiro de la AFP. Y eso nos da un tremendo indicio. Este caballero tiene cotizaciones previsionales, tiene un fondo previsional. Y la actual ley vigente sobre cobro efectivo de la pensión de alimentos permite embargar parte de esa pensión de alimentos cuando hay una deuda acumulada, como en este caso. Hay un abuelo que no paga porque no quiere o porque no puede. Hay un padre que no ha pagado nunca y que no hay ninguna medida de apremio contra él. Lo único que necesitamos es tener una dirección para poder notificar. Y es por eso que contactamos a Sergio Torres, investigador privado con quien acostumbramos a trabajar, que lo tenemos en conexión vía Zoom. Don Sergio, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Carmen Gloria, ¿cómo está? Aquí, ansiosa de saber la información que usted ha podido recopilar. Mira, escuchando el relato de la señora que está presente ahí, que se divorció el año 2011 y que está luchando por una pensión para sus hijos, nosotros, por encargo de la producción, nos abocamos a ubicar a esta persona. Ubicamos unos domicilios en Chillán, un domicilio en Lampa, los cuales fueron entregados a la producción, pero también para nosotros resulta bien, te puedo decir, entregar otro tipo de información que quizá ella no la sepa. Esta persona, don Emilio, él desde el año 2012 hasta el año 2017 ha presentado diversas causas como imputado en el Ministerio Público y algunas de ellas han sido por violencia intrafamiliar. Escuchando a la otra persona que después ustedes se contactaron por un audio, él, por lo visto, hasta el momento hemos sacado 5 hijos, quizás cuántos más tiene, pero esta persona no quiere decir que a lo mejor no es ubicable, sino que queremos dejar claro, y tal como tú le recomiendas a la persona que desarchive una causa, para que la policía pueda actuar, tenemos que tener una orden de detención, una orden de arresto, lo que el tribunal estime conveniente en contra de esta persona para poder ingresar a un domicilio. Porque si
tú lo dices cuando comenzó esto, de que el caballero tiene, el abuelo en este caso, tiene 3 hijos hombres y una mujer, ya de esos 3 hijos vive con 2, y la señora dice que uno se fue, posiblemente podría ser Emilio, que está en la casa, pero no vas a poder entrar si no hay una orden judicial. Y para eso, muy bien claro está lo que dices tú, tratar de desarchivar una causa, aportar el máximo de antecedentes para que sí la policía pueda darle cumplimiento a una detención por pensión alimenticia. Es la única forma. Exactamente. Yo acá estoy corrigiendo porque me traspapelé y escribí al revés los montos de deuda. Es el padre el que debe 3 y el abuelo el que dice 3. Tal cual. Lo que está explicando nuestro querido Sergio es que si yo desarchivo esta causa, después de desarchivar pido liquidación, ahí el tribunal va a decir cuál es la deuda. Y después de eso, de cobrarle esa deuda, pido las medidas de apremio, puedo pedir, por ejemplo, la reclusión nocturna. Al pedir la reclusión nocturna o la medida de apremio, que es la reclusión propiamente tal, el tribunal emite un oficio, el oficio que se enviaba a la policía, a Carabineros de Investigaciones. Y con esa orden, si yo tengo claro cuál es el lugar donde está o los lugares donde puedo buscarlo, la policía tiene la capacidad, el atributo, la facultad ordenada por un tribunal de poder entrar y verificar si se encuentra ahí. Y si se encuentra ahí, llevárselo detenido como corresponde. Y con esa orden, si yo tengo claro cuál es el lugar donde está o los lugares donde puedo buscarlo, la policía tiene la capacidad, el atributo, la facultad ordenada por un tribunal de poder entrar y verificar si se encuentra ahí. Y si se encuentra ahí, llevárselo detenido como corresponde. Paralelamente, puedo aplicar la ley de pago efectivo de la deuda y que se busque en la AFP. Estas medidas de apremio, recordemos que son varias y todas están vigentes. Además de la reclusión nocturna, la suspensión de licencia, la retención del impuesto e ingresar al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos e incluso perseguir los fondos de AFP, puedo pedirlas todas juntas aquí. Por eso que es importante que muevan esta causa, porque hasta ahora están moviendo solo esta. Y esta es la del abuelo, que con suerte le alcanza a pagar la pensión. También yo quería, bueno, por mi abuelo, ya por su edad, que tampoco se le quite la plata, porque la pensión y... Por eso. Tampoco, no quiero ser malo con él, porque no tiene nada que ver con lo que haga el hijo. Sí, Sí, es que yo siempre cuando hablo, explico esto, hablo del espíritu que tenía la ley cuando dio la facilidad de poder demandar a los abuelos cuando el padre no quería o no podía cumplir. La razón era evidentemente procurarle recursos a nuestros niños, pero también había una razón que en ese minuto uno esperaba que ocurriera. Uno esperaba que cuando los tribunales persiguieran al abuelo, el hijo apareciera y pagara. Pero en los tiempos que estamos, a la mayoría de los hijos les da lo mismo. Así que, don Sergio, mi estimado don Sergio, esos datos de direcciones que usted tiene, me imagino los hará llegar para que los podamos poner a disposición de doña Silvana y pueda desarchivar esta causa y solicitar los apremios correspondientes, ¿no? Dalo por hecho, Carmen Gloria, que nosotros estamos entregando el máximo antecedente que sea de utilidad para esta señora, pero tal como tú le mencionas, la forma que la policía puede actuar va a ser mediante un oficio de un juzgado de familia para darle cumplimiento y así lograr que esta persona responda ante el requerimiento de ella. Perfecto. Muchísimas gracias y también por la investigación que usted realiza que nos permite contar con estos valiosos datos. Muchísimas gracias. De nada. Adiós. Hemos hablado, gracias a ustedes y a la historia de ustedes, hemos hablado de las víctimas invisibles que hay detrás de una pensión de alimentos. Hemos hablado de la emoción y el dolor que significa para un hijo olvidado y del esfuerzo y sacrificio que hay detrás de estas madres que decidimos sacar solas adelante a nuestros hijos. Y hemos llegado a la conclusión de que aún hay acciones judiciales por hacer, que hay que hacerlas porque amerita las circunstancias. Sí. No, yo lo digo, estamos aquí por eso. Y yo voy a seguir apoyándolo, voy a hacerlo. Y nosotros también vamos a darle un empujoncito, Gracias. si usted lo quiere tomar, para que vaya al Centro Psicológico Verdam
y pueda acceder a una terapia que le ayude a pasar este cierre de ciclo que sabemos que es doloroso y es difícil. Aproveche a su mamá, únanse los dos en esta misión que tienen, que es obtener los recursos que por ley le corresponden. Y nosotros con esto cerramos la sesión. Muchas gracias. A usted.